Un gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, cómo percibía las necesidades de los hijos de Dios, cómo gemía por las necesidades del pueblo de la iglesia. Basado en eso yo quiero tener un tema hoy, pero les invito a abrir la Biblia en el libro de Efesios para leer ese momento que les estoy relatando, Efesios capítulo 1. Vamos a comenzar desde el versículo 13 de Efesios 1. Dice el apóstol: en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa, que es las arras o garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En sus casas sigan leyendo porque es precioso este libro. ¿Saben qué? Me impactaba cuando leía este versículo 18 y en él voy a fundamentar el tema. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y el tema es, mis queridos hermanos, ¿qué valor le doy a la herencia? Y voy a hacer referencia, como decía hoy Martín al empezar la cena, al momento presente. Sé que cuando hablamos de herencia, nuestra mente, y muy bien, se va a los cielos, a un lugar que no sube a nuestra mente. Calles de oro, mar de cristal, sin dolor, sin enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es nuestra herencia final. Pero yo quiero hablar de la herencia que nos dice el apóstol, la actual. Si la queremos englobar para que entre en la mente, la iglesia es la herencia de Cristo. ¿La comprendemos? Y yo estoy, y tú estás inmerso en esa iglesia, que es la herencia. La herencia, ¿por qué? Porque Él la compró con su sangre. Somos de Él. Y esto es la verdad preciosa que el apóstol Pablo quiere que ellos entiendan. Y ora por esto, y ora por nosotros para que entendamos esta realidad. Dice, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué precioso. Entonces, hoy vamos a estar pensando en eso, hermanos. No voy a decir que no debemos pensar en la herencia futura, sí, pero yo debo pensar en la herencia actual. En esto que hoy poseemos, que ser hijos de Dios, redimidos por la preciosa sangre de Cristo. Somos salvos. Hay una garantía que me dice
que tengo una herencia en los cielos, que es el Espíritu Santo que está en mí. Versículo 12 y 13. El Espíritu Santo es mi garantía, es tu garantía de que vamos al cielo. Qué precioso, qué tranquilidad. Y esa es mi pregunta en el tema. ¿Qué valor le doy a la herencia? Y cuando pensaba en esto, mi mente vino a una persona en el Antiguo que valoraba la herencia que tenía. Vamos a ir a leer algo, poquito. Allí en el libro de Reyes, capítulo 12. Primera Reyes, capítulo 12. Dije 12, perdón, trabuqué 21. Perdón, hermanos. Vamos a leer los 4 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Primera Reyes 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Abel, si tuviera don Pablo, decía un buen secretario, ¿verdad? Te diste cuenta que andaba agarraspeando. Bueno, eso. Todos me entendieron. Guárdeme, las palabras de Nabot, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Nabot no quería perder las viñas que el enemigo le quería quitar. ¿Sabes, hermano y hermana, que el enemigo quiere quitarnos el gozo de nuestra herencia? El gozo de la salvación. Nabot estaba firme. Pagó con su vida, pero no le dio la herencia. Allí va dirigida primeramente a mí y después a ustedes el tema. ¿Qué valor? ¿Hasta qué punto estamos valorando la herencia? ¿Cuánto estoy dispuesto a batallar por mantener esa herencia? Hay muchas cosas en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo, quizás por no ser orientales, que no estamos consustanciados con ello. Entre ellos la herencia. No utilizamos mucho esa palabra. Y para el judío había dos cosas importantísimas: la primogenitura y la herencia. Ellos valoraban tremendamente. Era de suma importancia para ellos, porque la primogenitura le daba la doble parte en la herencia al primogénito. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, percibimos el carácter de Esaú, que por un guiso vendió su primogenitura. Y decimos: qué enfermo. Ojo con los guisos que nos presenta Satanás, porque podemos estar vendiendo parte de nuestra herencia por la satisfacción que nos pone delante nuestro el enemigo Satanás. Guárdeme, dice Nabot, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres.
En Israel, el único derecho de herencia o de sucesión de familia se le daba o se lo daban los padres a los hijos. Pasaba de uno a otro, al primogénito primero, ¿verdad? Y si alguna familia o algún matrimonio no tenía hijo varón, no tenían las hijas posesión territorial. Y sus hijas heredaban la condición de casarse con algún miembro de una familia pariente del padre para obtener entonces la heredad. Podemos ir a Ruth, el libro de Ruth, ¿recuerdan? Ruth 4. Cuando se sienta, ayúdenme que se me fue el nombre, Vos, gracias. Y llama a aquel fulano, que era más cercano, pariente a Noemí, ¿verdad? O a Ruth, a Noemí, para obtener la heredad. Dice, no, cuando le dijo tenés que casarte con Ruth, no. Entonces sacaron el zapato, que era una de las formas de, no había el escribano allí, parece, ¿no? Era la forma de sellar el compromiso. Era una de las formas, muy distante a lo que soy. Ahora, teniendo en cuenta esta realidad, hermanos, de cómo era en mente este aspecto de la herencia en el antiguo o en el pueblo judío, podemos recordar allí cuando Josué y Eleazar, luego de haber conquistado la tierra prometida, comienzan a repartir la heredad. Y hay un versículo que yo quiero comentárselo, dice en Números 36:7, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Lo repito, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Nabot sabía esto. ¿Cuánto siento yo de estar ligado a mi Señor? Como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. ¿O me siento independiente? Hermanos, en las cosas espirituales no somos independientes. Somos dependientes de Él, del Señor. Estamos ligados, como lo estaban aquellos que poseían herencia. Y Nabot lo sabía y lo mantuvo, a pesar de que murió o lo mataron. Pero no se dejó vencer por la propuesta de que le dieran una mejor cosa, una mejor viña, en mejor posición. Te vas a enriquecer con lo que te doy. No. Yo no te puedo dar lo que heredé de mis padres. En el libro de Lamentaciones me llamaba el pensamiento me llevaba a pensar en esta realidad de lo que dicen aquellos judíos que estaban en la cautividad. Dice así: nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Ese era el dolor de los israelitas lejos de su tierra, lamentando por la pérdida de su heredad. ¿Debido a qué? A que se habían apartado de los mandamientos de Dios. Y habían ido en cautividad. Estaban en Babilonia. Israel había quedado lejos. Habían perdido su heredad. ¿Por qué? Por su pecado. Y esto no tiene que llamar a la reflexión. Hay una realidad cuando lo traemos a los creyentes. La salvación no la perdemos, eso lo sabemos todos. Es que está en la Biblia muy claro. No es para discutirlo. Pero podemos perder las bendiciones. Vamos a heredar los cielos, sí. Pero acá en la tierra vamos a perder las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Entre ellas la de glorificar su nombre, la de darle honra
y gloria como entonábamos. Y aquellos israelitas que estaban en cautividad lamentaban, porque, dice allí, nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. No tenían nada, estaban sin nada. Triste condición por haberse alejado de Dios. Que el Señor nos ayude, mis queridos, a pensar en esta realidad. Podemos alejarnos haciendo lo que queremos, pero vamos a estar perdiendo todas las bendiciones y promesas del Señor. Nabot tenía muy claro y estaba bien convencido de su determinación al decirle al rey: guárdame, Jehová, de que yo te dé mi heredad. Y es admirable la respuesta que le da. Y yo decía, qué hombre de convicciones. Estaba seguro, convencido, no importa lo que me ofrezcas. Tengo yo, tienes tú, hermano o hermana, esa convicción cuando Satanás nos ofrece cosas para quitarnos el gozo de la salvación. ¿Hay convicción en nosotros? Quiera que sí. Mientras pensaba en todo esto, hermanos, mientras pensaba en el hoy, en ese sentimiento de darme cuenta de que hoy ya estoy gozando de la heredad, vino a mi mente un salmo, que el título dice La herencia escogida. Salmo 16, precioso salmo que vamos a leer. Salmo 16. Y allí vamos a entender a David cómo sentía también él, cual Nabot, la herencia. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y agrega, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermoso la heredad que me ha tocado. Antes, para remarcar o para marcar un territorio se usaban cuerdas. Esa es la referencia, ¿verdad? Las marcas, lo que hacen los agrimensores, podríamos tratar al tema de hoy, me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y sigue agregando, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aclaro que el Salmo 16 es uno de los salmos proféticos, ¿verdad? Y hace referencia a profecías sobre el Señor Jesús, lo pueden ver. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Son palabras dadas que después el Señor las dice. Pero en este salmo tenemos una preciosa o un precioso ejemplo de aquel que disfruta de la herencia, que disfruta el hoy de la herencia. Y gozaba al leer,
Jehová es la porción de mi herencia. No es el campo, es Jehová. Es Jehová. Y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Como leíamos, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y el alma de David se pone delante de Dios y ve la inmensidad de sus riquezas. Y miren que David era rico, hablando en dinero. Tenía muchas posesiones, era el rey de Jerusalén, el rey de Israel. Pero él no está pensando en ese tipo de riquezas, está pensando en las riquezas espirituales. Y se da cuenta que es inmensamente rico. Y hermano y hermana, tú y yo somos inmensamente ricos en las cosas espirituales. Podrá faltarnos acá, pero no en lo espiritual. Estamos llenos en Cristo, satisfechos, dice el apóstol, plenos. ¿Estamos? ¿Estamos plenos? ¿Disfrutamos de las riquezas en Cristo? Su verdadera esperanza, su verdadero gozo en la herencia estaba en su Dios. Ese sentimiento de David, ¿verdad? Jehová es mi porción de la herencia. Vayamos un poquito a nosotros, hermano y hermana. La herencia del creyente, mi herencia y tu herencia, ¿sabe qué es? Como decíamos hoy, es Cristo. Es Cristo. El apóstol Pablo dice allí en Colosenses, Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. La esperanza de gloria es Cristo en nosotros. ¿De qué gloria? La que estaremos en los cielos, de la que ya puedo gozar. Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el mismo apóstol agrega un poco antes en Efesios, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Acá el apóstol Pablo le está dando esa enseñanza a los efesios. Gentiles y judíos juntos forman la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa herencia que Cristo ha comprado con su sangre en la cruz. Y quienes formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos herederos de Cristo. ¿Entra en la mente? Cuesta, ¿verdad? Es grandioso esto. Pensar que somos herederos de Cristo. Este ser indigno. Ser herederos de Cristo. Pero eso lo dice la Biblia. Y yo creo lo que dice la Biblia. Y eso es lo que decíamos al empezar en la cena, la gracia de Dios. No es lo que es por lo que somos. No podríamos tener nada. Pero la gracia de Dios que nos alcanzó y nos salvó, nos dio esa herencia. ¿Qué valor le estoy dando a esa herencia? ¿Cuánto disfrutamos? ¿O somos creyentes quejosos, mirando los que nos rodea acá y nunca elevando la vista? ¿Cómo dice Hebreos 12:2? ¿Puestos los ojos en la tierra? En Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Cuanto más elevo mi vista a Él, más lejos me queda esta tierra. Es fácil decirlo, pero luchamos contra esto. Pero podemos aferrarnos. Como decía Nabot, guárdeme Jehová. Decirle al enemigo, que yo te dé a ti la heredad de mi padre.
que deje de percibir la alegría, el gozo de la salvación. Pensaba, hermanos, cuando Dios es mi porción y mi herencia, disfruto de ella. Y Nabot sabía que esa herencia era lo más importante para él. Y entonces venía a mí una pregunta. ¿Lo que tengo y disfruto del Señor, lo siento importante? ¿Lo valoro? Tenemos mucho en el Señor que no merecemos, pero lo valoramos. ¿Lo podría canjear por otras cosas? ¿Cuál fue la propuesta del enemigo del rey Acab a Nabot? Y creo, mis hermanos, que esto debe ser el punto de meditación para cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas nos ofrece el enemigo para canjear el gozo de lo que poseemos en Cristo? ¿Cuánto? Nabot pagó con su vida la fidelidad a Dios. Y sigo pensando en David y en este precioso salmo. Y veo a un hombre que deposita toda su fe y su confianza en su Dios para el cuidado de su alma. Y es hermoso la expresión, no hay para mí bien fuera de ti. Qué tremendo. Satisfecho. Nada de lo de afuera lo atraía. Nada de lo de afuera lo atraía. Qué precioso es hallar todo en el Señor. No solo tener confianza en su poder, sino sentir satisfacción al tenerle a Él. No encontrando deseos ni ganas de satisfacernos con cosas que este mundo perecedero nos da. Y hay veces nos satisfacen demasiado las cosas que este mundo nos da. Y yo sigo meditando y me llama la atención el versículo 3 de este salmo. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y es precioso esto. Nada de problemas con los demás. Qué lindo. Nada de envidia o murmuración. O todo aquello que perturba la vida espiritual de cada hijo de Dios. Para los santos que están en la tierra y los íntegros es toda mi complacencia. Me encuentro satisfecho con ellos también. Porque tienen el mismo sentir. Porque encuentran en el Señor la satisfacción de su vida. Encuentran plenas las necesidades. Y sigo analizando, y algo decíamos al principio del 5 y 6 de este capítulo, de este libro. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. David veía en él las riquezas que disfrutaba. Se deleita en ellas, encuentra en ella el sustento de su suerte, como decía, agrega que es hermosa la heredad que me ha tocado. Está satisfecho con lo que Dios le da. Está satisfecho ¿por qué? Porque las conoce. Y acá me ponía a pensar, saben mis queridos que a la medida que conozco de mi Señor, estoy más satisfecho con Él. Cuando no hay satisfacción en el Señor es porque no le conocemos. Qué tremendo, ¿no? Que un creyente no se encuentre satisfecho en su Señor, porque no le ha conocido. Fíjense cómo dice, versículo 5, mi heredad, mi porción, mi copa, mi suerte.
mí. Él se sentía inmerso en todo eso, disfrutando. Jehová es la porción, es mi porción, de mi herencia y de mi copa, y tú sustentas mi suerte. Él se sentía tranquilo porque se apoyaba ¿en quién? En su Dios, no en sus fuerzas. Qué bueno que yo me sustente, me apoye en mi Dios y no en lo que yo puedo hacer. En lo que debo hacer porque Él me lo enseña. ¿Qué es en tanto o qué es por tanto para mí el Señor, para ti, hermano o hermana? ¿Qué valoro, qué valor le doy a mi Señor? ¿Cómo valoramos lo que Él es en nuestras vidas? El versículo 7 es precioso también. Nos muestra la comunión que David tenía con su Dios y dice, fíjense, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. El Señor aconseja, habla a nuestra conciencia por la noche. No impone. ¿Se dieron cuenta? El Señor no impone nada. Él nos aconseja. Nos aconseja a ser fieles, a honrarle, a disfrutar de Él. Y aún en las noches, cuando uno lee la Biblia, no sé si le ha pasado muchas veces, se despierta y sigue meditando y comprende muchas cosas, porque el Señor le aconseja. Abre la mente para que le escuchemos. Y dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Quién va delante? El Señor. Entonces cabe la pregunta, ¿sigues al Señor? ¿Seguimos al Señor? ¿O cada uno toma el camino como se le antoja, como le parece? David me dice que el disfrute de la herencia va acompañado de un seguimiento a los pasos del Señor. Toda la Escritura me dice lo mismo. ¿Queremos disfrutar, hermanos y hermanas, de la herencia? Tenemos que seguir al Señor. Como decíamos hoy, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. David lo entendió, lo comprendió, lo hizo. Pero no solo el Señor debe y va adelante, sino que está, dice, a mi diestra, a mi derecha. ¿Y esto qué hace? Que no sea conmovido. Me puedo agarrar de Él. Y qué bueno es pensar que tenemos a un Señor que nos marca el rutero, nos marca la forma de caminar, pero que además está con nosotros y nos guarda, nos agarra. Nos podemos aferrar a Él porque su mano es poderosa. No se equivoca. Dice más, en el último versículo, me mostrarás la senda de la vida, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Nos deleitamos en el Señor. Cuando estoy caminando con Él, ¿disfruto? Dice, se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Hay tranquilidad. Cuando vamos detrás del Señor, cuando sabemos que Él está a nuestra derecha, estamos tranquilos. ¿Por qué? Muchas veces tenemos temor. Si el Señor está con nosotros, Él es nuestro Dios, somos su herencia, somos su iglesia, parte de su cuerpo, y disfrutamos de esa realidad.
Él nos tiene tomado de su mano. Por eso dice el salmista que lo sentía: mi carne reposará confiadamente. ¿Por qué hay momentos en que tenemos caras largas? Recordemos, somos ricos en el Señor. No midamos las riquezas con la vara de este mundo. Este mundo muestra unas riquezas, pero las riquezas de Cristo son mejores. Las de este mundo son perecederas. Las riquezas del Señor, de Cristo, son eternas en los cielos, que tú y yo vamos a disfrutar. Esto es precioso, pero que hoy podemos estar disfrutando. Quizás no las mismas o en la forma que estaremos en los cielos, pero sí disfrutando de lo que Él es, de cómo Él nos guía, de cómo Él nos ama, de cómo Él nos guarda. Que el Señor nos bendiga ricamente, hermanos, para que, como decíamos al principio en el tema, ¿qué valor le doy a la herencia? Y que cada uno de nosotros comencemos desde esta noche a mirar distinto y disfrutarla, esta herencia incorruptible que tenemos en el Señor. Pero pensaba también en aquellos que aún no son cristianos, que no son hijos de Dios. Ellos también pueden tener esta herencia que estamos hablando. Pueden poseer la herencia de los cielos, porque de hecho el pecado los ha separado de Dios. No tienen entrada al cielo. No están disfrutando del Señor. Lo tienen afuera de su vida. Hoy son de Satanás, como leíamos lo que el apóstol Pablo nos decía allí en Efesios. Pero el Señor dio su vida en la cruz, y esta es la buena noticia. Derramó su sangre preciosa para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene una propuesta para aquellos que están sin Cristo, de que vengan a Él como están. Abre sus brazos para recibirles. Aquellos que están cargados y cansados, porque Él los hará descansar. Pero lo importante, lo imprescindible para poder disfrutar de esa herencia, del perdón de los pecados, de la vida eterna, del Cristo que mora en ellos, la persona debe ir al Señor, reconociéndose pecador y arrepintiéndose de ellos, sabiendo que la sangre derramada en la cruz por nuestro amado Salvador le limpia de todos sus pecados, si Él le pide perdón. No es necesario grandes palabras, pero sí es necesario que le digan a Él. La palabra nos enseña que debemos de confesarle a Él nuestros pecados para que Él nos perdone. En tus palabras. Porque, ¿sabes? Él conoce nuestra intención y nuestra mente. Y no importa la forma de cómo decimos las palabras, si realmente de nuestro corazón hay arrepentimiento, si en nuestro corazón hay un reconocimiento de que somos pecadores perdidos, y si Él ve que en nuestro corazón hay un deseo ferviente de aceptarle como nuestro Salvador personal, Él nos perdona. Nos perdona porque nos ama. Nos perdona porque ese amor fue demostrado en la cruz del Calvario, cuando dio a su Hijo, quien dio su vida por nosotros. Por eso, si tú te das cuenta que aún estás sin Cristo y sin esperanza, ven a Él. Pídele perdón. Arrepiente de tus pecados y serás salvo. Y hoy podrás gozar de esa herencia que hemos estado hablando.
Una herencia que comenzamos a gozar acá, en lo que es la presencia del Señor en nuestras vidas. Y cuando partamos de este mundo, disfrutaremos en plenitud en los cielos. Algo que escapa de nuestra mente, pero por lo poco que podemos percibir en la Biblia, preciosas. Una herencia, dice, incorruptible, inmarcesible, incontaminable, reservada para vosotros en los cielos, dice el apóstol Pedro. Eso es lo que el Señor ha preparado para nosotros. Le dice a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué lindo. Y tú y yo y tú iremos a disfrutar. Y nos gustaría que todos puedan disfrutar de esas moradas en los cielos. Pero depende de aquella persona que aún no vive con Cristo, que está sin Cristo, que le pida perdón para que pueda ser un hijo de Dios y disfrutar de esas realidades y de esas verdades preciosas. Termino con una reflexión sobre el tema. Hermano, hermana, en el presente, ¿qué valor le doy a la heredad? ¿Qué valor le doy a lo que soy? Un hijo de Dios. ¿Qué valor le doy a lo que soy? Parte del cuerpo de Cristo, la iglesia que Él compró con su sangre. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que valoremos y tengamos el sentir de Nabot. Líbreme el Señor de darte a ti la heredad de mis padres. Miren que hoy no está Acab, el rey Acab, pero tenemos a alguien mucho más peligroso que Satanás. Quiere quitarnos la herencia o el gozo de la salvación. No le demos lugar, sino que apoyémonos en nuestro Señor. Él está con nosotros. Es nuestra porción. Disfrutémosla. Que el Señor nos bendiga.